¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Julio Barco, otra vez en Café Barco, a través de Nacional TV Perú para todo el mundo. Y bueno, saludando a todos los que nos siguen semana a semana, todos los viernes a estas horas de la tarde. En esta oportunidad, amigos, vamos a conocer a tres personalidades de la cultura de nuestro país, sobre todo, que se dedican a la literatura. Vamos a empezar primero con lo que es poesía y luego vamos a pasar a la prosa. Bueno, vamos a conocer entonces al primer invitado de esta jornada. Él es un joven que viene de Chota, de Cajamarca. Él es autor de varios poemarios y además se dedica a difundir lo que es poesía a través de las redes sociales, mediante una fanpage que es Poeta Empedernido. Él ya nos contará sobre esos detalles y especialmente sobre cómo un joven de Chota se dedica a este camino tan a veces espinoso que es el arte de escribir, ¿no? Estamos hablando de Nilson Fustamante, a quien le doy la bienvenida y quiero que nos cuentes, Nilson, ¿cuál fue el paso de ese joven de Chota que de repente soñó en escribir a terminar publicando tus primeros 5 poemarios? ¿Cuál fue el movimiento? ¿Cómo fue la lucha antes de ese inicio? Hola Julio, primero quiero saludarte y agradecerte por este espacio y saludar a todos aquellos que nos están viendo también. Te cuento que tú ya lo has dicho, es bastante complicado publicar y más todavía, ¿no?, compartir lo que nos apasiona, que es la poesía. Y bueno, he publicado también una novela, ¿no?, que de seguro vamos a estar hablando más adelante, El Parque de los Sueños. ¿Qué hace que un joven se dedique a la literatura, sabiendo que hay poca importancia a este arte que es tan fabuloso, sí, pero en el Perú pues a veces se le da la espalda, ¿no? ¿Cómo así te nace esa pasión, ese deseo? Creo que en nosotros está pues ese nacer, esa pasión, ese sentimiento, podría decir, por las letras, por el arte, ¿no? Entonces esa misma pasión es la que te mueve y te obliga prácticamente a hacer realidad, ¿no?, un libro y luego pues publicarlo, presentarlo y promoverlo. Gracias. Ahora dime, Nilson, en relación a las tecnologías, vivimos casi en la virtualidad prácticamente, y tú eres uno de los que maneja una fanpage que en su momento tuvo muchos seguidores, ¿no? Poeta Empedernido. Sí. Cuéntanos cómo así has creado este grupo y actualmente cómo se encuentra este grupo. Claro, Poeta Empedernido nace en el 2018. Porque en un principio no quería que Nilson Fustamante Vázquez sea conocido como tal, sino que era un escritor anónimo, ¿no? Muchas veces, tal vez por el qué dirán, por las críticas y muchas cosas, ¿no? ¿Tus padres qué pensaban de que te dedicabas a la literatura, tus amigos cercanos? ¿Cómo lo veían? La verdad es que, bueno, en ese caso siempre he sido libre, sigo siendo libre, ¿no? Entonces empecé a publicar frases en un principio. Frases. Y siempre con el seudónimo Poeta Empedernido de autores ya pues muy reconocidos, clásicos. ¿Pagadas para que tu publicación llegue a más lugares? No, todo fue siempre... Todo orgánico, ¿no? Orgánico. En el 2018 y luego en el 2019 que nace este primer libro, ¿no? Empezó en el 2018 ese proyecto. En agosto del 2018. Ya. Perfecto. Y este libro que en el 2019, te cuento, conozco el grupo, el Núcleo de Escritores y Poetas Realistas de Chiclayo, en el que me integro. Chiclayo. Entonces, conversando con ellos fue que me animaron a publicar este primer poemario, que salió en noviembre. Entonces, ya era imposible para mí seguir publicando con Poeta Empedernido. Bueno, sugerí de que no saliese mi nombre en el libro, ¿no? Y pensé colocarlo así en librerías. Pero por sugerencia siempre dijeron, pues no, ¿y dónde vas a estar tú? Muchas veces el lector quiere conocer al autor también. Y es por eso que
obligatoriamente estoy pues... ¿Qué tal la recepción de tus libros, Nilson? ¿Los logras vender? Cómo los promocionas? Justamente hablaba recordábamos a Hernán Casiari con un amigo, y este autor argentino decía que el escritor debe estar directo con el público, ¿no? Claro. No debe haber un intermediario, cosa que sería una editorial tal vez, ¿no? En tu caso también, tú eres un escritor que va de frente al público, vendes directamente a los lectores. Claro, mira, este libro tuvo bastante acogida y yo agradezco al distrito Lagunas, Mocupe y Chiclayo porque la tierra de mi abuela, Mocupe. La mitad del tiraje se vendió en menos de un mes, o digamos un mes, pongámosle, ¿no? Es un tiraje de 1000 ejemplares. Y bueno, ¿Tú financiaste la publicación de tu poemario? Bueno, todo es autopublicado. Autopublicado. Sí, autopublicado. Entonces, este poemario tuvo una historia de que iba a salir en junio del 2020, pero estuvimos en cuarentena y se postergó hasta el 2021. Entonces, siempre he sido pues la visita a festivales, a los colegios y eventos así. O sea, armas tu agenda en base a todos los espacios donde puedes mover tu literatura. Claro. El tema que veo en tu literatura, el tema monopólico, es el romanticismo, ¿no? Gritos del corazón, susurros del corazón, el parque de los sueños. Eres un romántico en el siglo del reggaetón, en el siglo de pronto de lo antirromántico. ¿Cómo sientes que puede de pronto entrar tu onda en un espacio tan... donde se ha roto tanto esa idea del amor, ¿no? Porque los sentimientos siempre van a estar allí. El detalle está en que cuánto somos, cuánto nos identificamos con tal, cuánto lo sentimos, ¿no? Entonces siempre van a estar allí y creo yo que el amor es, aunque no lo crean y contradictoriamente, siempre está allí. Trato de captar esa esencia y plasmarlo. Claro, justamente, bueno, les cuento que estaba leyendo justamente a Tolstoy, Sonata de Kreutzer, y este libro, te cuento, es un ataque al amor prácticamente. El autor dice que el amor es instinto, ¿no? Que el matrimonio se ha hecho para de alguna forma dominar a la mujer, y que hay toda esa cuestión antirromántica, ¿no? O sea, es un autor realista, porque como sabemos el romanticismo, el amor viene pues de otro siglo, un siglo anterior, ¿no? Con Goethe, con Becker, ¿no? Entonces siento que de alguna forma tu discurso romántico está siempre en conflicto, ¿no? ¿No crees que se encuentre en conflicto con esta época donde no hay tanto romanticismo? Mira, yo creo que no, porque a pesar de eso, mis libros siguen siendo aceptados y siguen leyéndose. Ahora, creo yo que el mundo adolescente o la generación que tenemos ahora está muy abierto, creo, hacia ese espacio. El detalle está, nuevamente, repito, ¿no? De que, aunque suene contradictorio, o mucha gente no lo quiere aceptar, pues es un sentimiento que nunca va a acabar. Universal. Y perecedero, y que tiene un público de por sí ya cautivo, ¿no? Sí. En cada generación. ¿Qué autores peruanos? Yo diría que en la poesía peruana hay una gran rama de poetas románticos, ¿no? Partiendo de César Calvo, partiendo de Sebastián Salazar Bonde también. El propio Vallejo era un poeta muy romántico, ¿no? Rubén Darío, que no es peruano, pero también. Sí. ¿Qué poetas peruanos son tu influencia, o qué poetas en general te sirven para construir tu obra? Mira, peruano, Valdelomar. Me identifico mucho, bueno, es un autor que me fascina, Valdelomar, también, ¿cómo se llama? El Mariano Melgar, Pablo Neruda, Sabines, Benedetti. Creo que son con los que más me identifico y me relaciono, ¿no? ¿Qué piensas de la gente que critica lo cursi, por ejemplo? Que piensa que esos poemas son demasiado trillados o de una forma demasiado, de repente, azucarada. ¿Qué podrías decir a esas personas? No me he detenido a pensar en eso, Julio, de verdad. Creo que deben tomarse la vida un poquito más en serio, porque tal vez esa cursilería pues es la esencia. Claro, justamente, bueno... O nos ayuda a despertar, ¿no? Claro, pero igual pienso en Valdelomar, ¿no? Que tenía, igual imagino que en tu temática, además del amor, también está la otra cara del amor, ¿no? El desamor, de repente el dolor, el sufrimiento. Sí, ¿no? A propósito, en la solapa voy a dar lectura a estos 5 poemarios, que esta es una serie, digamos, ¿no? Todo pertenece a un grupo orgánico, digamos. Sí, de 5 poemarios, Voz del Corazón, que da inicio, luego Gritos del Corazón, que es Susurros del Corazón, que lo tenemos aquí, Lágrimas del Corazón, que bueno, pronto lo tendremos, y Silencios del Corazón. Y que estos 5 poemarios, digamos, que marcan una escala sobre el romance y todo esto, ¿no? Claro. Y dime, tú esta cuestión de los 5 libros, ¿te lo planteaste
digamos, de manera anterior a crearlos o fue algo que fue naciendo en el transcurso? Y además quisiera saber cómo creas tu obra. ¿Te inspiras de pronto de una forma relámpago? ¿Escribes todo el tiempo? ¿Tienes un horario? Etcétera. Mira, no me lo imaginé en ningún momento tenerlo de esa manera, sino que fue un grupo voluminoso, digamos, de poemas, pero tú sabes que cuesta editar, cuesta publicar, entonces fue por ello que tuve que dividirlo. Claro, claro, no, muy bien. Y algo también que me parece curioso de tu biografía es que tú eres de Chota, ¿no? La tierra del presidente actualmente preso, Pedro Castillo, ¿no? Cuéntame, ¿qué te dio tu espacio geográfico? Valdelomar, por ejemplo, es un poeta que siempre dice que esta parte, digamos, de Ica, de Pisco, ¿no? Le sirvió a él como una inspiración constante, ¿no? Este pueblo, el ver el mar, ¿no? Que está en su poesía, ese sentimiento provinciano también. En tu caso, ¿cómo te inspira esa experiencia en tu pueblo, ahí en Chota, o no? Mira, ya tenemos grandes poetas, tenemos a Anaximandro Vega, a López Coronado, ¿no? Y entre otros. Y creo que, bueno, la inspiración está en todas partes. A Chota voy constantemente y la inspiración creo que nos da los espacios, los recuerdos que nos trae y todo eso, ¿no? Sino que en un momento nos detenemos a plasmarlos. ¿Qué piensas de los poetas que de pronto no siguen la inspiración, sino crean de pronto en base a temas, en base son anti-inspiración, ¿no? Sí. Tú no sigues esa onda, digamos. No sigo esa onda. Mira, yo creo que es bastante algo original también, ¿no? Porque lo más común pues es como, bueno, tienes sed, bebes, ¿no? Sientes inspiración, ganas de escribir, pues lo haces, ¿no? Creo que lo otro pues es algo fascinante que debemos obligarnos a hacer en algún momento, porque la disciplina es parte de eso, ¿no? Claro, claro, perfecto. Y quisiera que me cuentes, por ejemplo, ¿qué le podrías decir a alguien que no le interesa la poesía, que tiene una idea, un concepto de pronto cerrado sobre la poesía, que piensa que es una pérdida de tiempo? ¿Cómo podrías convencerlo de que se dedique a ello? Yo no trataría de convencerlo, sino que, bueno, Borges decía, ¿no?, que a nadie se le puede obligar a ser feliz. Y bueno, creo que eso es en resumen. Bien, dime dónde podemos conseguir tus libros, Nilson. Justamente estás de paso por Lima, sé que has presentado tu libro en la feria de los viernes literarios, me parece, los jueves de poesía en Amazonas. Y los miércoles. Te has dado todo un tour, digamos, en los espacios de cultura acá en nuestra ciudad, en nuestra Lima. ¿Dónde podemos encontrar estos poemarios a los interesados en de repente leer tu obra? ¿Dónde se pueden adquirir? Claro, mis libros, voy a mostrarlos. Sí. Estos 3 libros, pues pueden contactarme directamente en las redes sociales ahora, ¿no? Nilson Bustamante Vázquez, o como en mi fanpage como Poeta Empedernido. Y ahí estaré pues dando mayores detalles sobre los costos, la manera como puedo hacerles llegar también. Ya, perfecto. Son Nilson. 2 poemarios y una novela o novela corta. Perfecto, Nilson. Te agradezco el espacio por compartir un poco tu arte y invito a que los que están interesados de repente en este tipo de poesía que pone el amor como el centro, ¿no? En el fondo la sociedad se sostiene en base también a ello, que invito a que pues consigan esas obras de Nilson Bustamante, un poeta joven que se encuentra en nuestra ciudad y que ya se dirige a su natal Cajamarca, me parece. No, voy a Chiclayo, a Lagunas, a Mocupe. Y se va a Mocupe, la tierra de mi abuela. No sé si me ve el programa, pero Mocupe también estamos por allá. Claro que sí. Entonces vamos con el siguiente invitado. Gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.
Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú. Ya. Amigos, ¿cómo están? Seguimos entonces con la siguiente entrevista. En esta oportunidad tenemos a un escritor que es autor de una obra que engloba un poco la temática del fútbol también, del barrio. Es más, el libro se llama Barrunto. Y justamente tengo acá el libro y quisiera compartirles un fragmento. Pero antes quisiera también decirles que estoy hablando de Juan José Sandoval, ¿no? Él se encuentra acá con nosotros y le doy la bienvenida a Café Barco. Bueno, como les decía, de inicio os voy a leer una parte de uno de sus cuentos que dice lo siguiente. Dice, ¿por qué no entiendo de fútbol? ¿Por qué no entiende de nada? ¿Sabe usted lo que es arte? Astucia para hacer algo bien, eso es arte. Bien, bastante bien. Entonces los cajeros de banco son todos muy buenos artistas, ¿o me equivoco? Usted está en lo cierto. Entonces los buenos presidentes son artistas. Entonces la Madre Teresa y los soldados de guerra que sobreviven a la batalla son para ustedes artistas. ¿Sabía usted que Pelé jamás probó drogas? Sí. Y Pelé hizo mucho dinero con empeño y dedicación. Entonces hizo bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces él también debería ser un artista, ¿no cree usted? Juan José, ¿el fútbol es un arte o no es un arte? Julio, muchas gracias. El fútbol es un arte, como lo acaba de decir el Pipo Gorosito, que le ha ganado a Boca y bueno, con un equipo mucho más pequeño que un gigante, ¿no? Como el Boca. Pero yo sí considero de que el fútbol es un arte, sin embargo, en la actualidad pues se desarrolla mucho el tema de la ciencia, el rendimiento por sobre el talento, ¿no? Y eso, por ejemplo, marca una diferencia entre lo que es el fútbol, cómo se siente en América y cómo se siente el fútbol en Europa, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, donde hay los biotipos son muy grandes, entonces ya no existe un Burrito Ortega, un Chorri Palacios, ¿no? Un Periquito Chiroque. Que, ¿no? solo sea intuición y pasión, digamos. Tiene que ser siempre medido y estudiado. Como que los poetas del fútbol se han ido reduciendo, al menos en el gran primer nivel, ¿no? Creo que el último gran líder fue Diego Maradona, que si bien era chatito, regordete, en realidad era máxima poder, un atleta, ¿no? Un poco raro en biotipo, pero él se llevaba un equipo solo, ¿no? Entramos hablando de fútbol, Juan José, bueno, al margen de que celebramos la victoria de Alianza, ¿no? Por todo lo alto, frente a Boca, por tu libro, justamente, que es Barrunto, sí, donde el tema es Alianza, el tema es el fútbol, el tema es el barrio, la muerte que también puede producir a veces ese tipo de hinchadas. Y además, en tu caso veo también una construcción detrás, ¿no? O sea, el arte detrás de tus cuentos. Tú me hablabas, me acuerdo, hace unas semanas atrás, de que los cuentos tienen que contar dos historias, ¿no? Hasta tres. Hasta tres. Quiero que hablemos del arte detrás. Ya hablamos del arte del fútbol, ahora hablemos del arte del cuento, ¿no? ¿Cuáles son tus teorías del cuento, pongámoslo así? ¿Cómo haces tu cuento, por ejemplo? Bueno, yo siento que tengo una técnica no técnica o una antitécnica. A pesar de que escribí Barrunto de una manera exótica, después me metí, o sea, primero publiqué Barrunto y después me metí a un taller de literatura, ¿no? El cual empecé a sentir muchos choques, ¿no? Entonces, en lo que yo hacía, ¿no? Pero alguna vez lo tuve de profesor a Jorge Eslava, claro, ¿no? Y justo se hablaba de esto, de la técnica, el desarrollo de una técnica para crear.
y él mencionó un poco de mí, ¿no? Ahí delante, y me dijo que yo era muy anárquico, pero se respetaba, ¿no? Que yo prosiga en lo mío, y eso me ayudó también, porque de pronto en esa búsqueda yo trataba un poco de ponerme en una línea que no me sentía cómodo. Entonces cuando yo llegué a encontrar mi propia voz, mi propio pincelazo, mi propia palabra, mi forma de expresar, empecé a incidir y ahí para adelante, ¿no? Tú eres un escritor de los 90, digamos, contemporáneo a autores como Galarza, como Carlos Torres Rotondo, Por como Oscar supuesto. Malca, Carlos Dávalos, que acaba de ganar un premio en España, ¿no? Carlos Dávalos. Sí. Dentro de esa generación, el malditismo, la influencia de Bukowski, lo urbano, está muy presente, ¿no? Y justamente tu obra tiene toda esa onda, toda esa atmósfera, digamos. Tú me cuentas ahora que empezaste a escribir luego de este taller, pero tú ya de por sí, toda esa carga sensorial, toda esa vivencia, nutre de alguna forma tu literatura. Es bastante autobiográfica, digamos. Sí, o sea, es autobiográfica, ¿no? Yo incido en eso, incido mucho en la autoficción, en el desarrollo de las cosas que me pasan, que hay mucha gente que no me cree las cosas o mejor dicho, que se queda con la duda, ¿no? De que de todo lo que cuento es real o verdad, o mentira, pero bueno, yo soy periodista, ¿no? No es que me guste o esté siempre buscando un espacio para poder encontrar la historia, ¿no? La historia llega a mí y de pronto empiezo a tejer, ¿no? Como te digo, ¿no? Siempre cruzo 3 historias. Ajá. Y les hago como una trenza, ¿no? Una trenza, de pelo, ¿no? Entonces, por ahí es donde yo empiezo a jugar, en donde empiezo a desarrollar mi fútbol, digamos, ¿no? Mi expresión, ¿no? Digamos que juego con 3 atacantes, ¿no? Entonces, y entre ellos se van cruzando, ¿no? Igual también cuando hago una entrevista también, porque hago periodismo, también uso mucho como una técnica antitécnica, ¿no? Que yo la llamo, la técnica Julio Granda, ¿no? Que es el ajedrecista peruano, ¿no? Que llegó a pelear, digamos, sí. ¿no? Lo que pasa es que él tuvo una fuerte depresión después de llegar a lo más alto de su carrera como ajedrecista. Ajá. ¿No? Porque jugaba mucho al instinto, al jazz. No tenía mucha intuición, improvisaba mucho. Ajá. Pero eso le generaba muchos vacíos, porque ganaba y eso le generaba lo conflictuaba, ¿no? Entonces, por eso entró en depresión y dejó todo, ¿no? Y se fue a vivir a su chakra, ¿no? Entonces, pero era eso, era una técnica que en realidad era disrupción total, ¿no? Y eso más o menos lo que yo apuesto, ¿no? A tratar un poco a la intuición, escribir con mucha sensibilidad, ¿no? Ser muy sensitivo a lo que hay. Yo me desenvuelvo en el mundo urbano y eso es lo que trato de registrar, ¿no? Algo también que me interesó de tu literatura es la influencia que tiene, el diálogo que tiene con la obra de otro intuitivo, otro salsero, que es Andrés Caicedo, ¿no? Claro. De alguna forma, y además, como Caicedo también es un escritor, por ejemplo, en que viva la música, intuitivo, escucha mucho el sonido de la calle, sí. Agrega mucho la experiencia vivida para crear su obra. Yo pienso que Barrunto está entre una inspiración muy marcada entre Andrés Caicedo y Osvaldo Reynoso, ¿no? Osvaldo Reynoso. Por ahí va lo mío, lo que encontré a partir de Barrunto como mi propia voz. Caicedo utiliza mucho la música, yo provenía de la música, en sí la salsa, ¿no? Pero ajá. Barrunto es una canción de salsa también, claro, ¿no? Claro, entonces claro. Me vinculó mucho, ¿no? Y más allá de la literatura, también tuve una experiencia, porque yo empecé a viajar a Bogotá por temas de trabajo y encontré los libros de Caicedo, encontré muchas aventuras y a partir de ahí eso me inspiró, ¿no? Entonces a mí me marca mucho Colombia y la música colombiana. Digamos que Barrunto es tu primera etapa y luego tienes una etapa donde te veo, digamos, trabajando el tema de la lucha al libro, donde era una especie de torneo donde los escritores de pronto escribían en vivo, y luego tienes un libro que es un libro como una especie de película de cine, que es más autobiográfico, me parece, cuyo título es Me voy a vivir y regreso. Ese libro, ¿no? que me parece de una oralidad muy interesante y muy bien logrado también. Gracias. Bueno, ese es el libro que saqué en pandemia y no ha habido oportunidad de presentarlo. Y lo voy a presentar ahora el 16 de marzo en Luxemburgo, en Europa, en el marco de un festival de las migraciones.
¿no? Entonces voy a tener la oportunidad de presentar este libro, me voy a vivir y regreso, y bueno, y regreso a Perú también, por cierto. Pero sí, yo siento que desde que empecé a escribir hay hitos, ¿no? Por ejemplo, saqué Barrunto, que tuvo una, digamos, fue muy atrevido, ¿no? A la hora de escribirlo y de publicarlo y de defenderlo. Y además Barrunto tuvo digamos, una puesta en escena, como vemos en la pantalla. Sí, bueno, se llevó al teatro, claro. Y también a la novela gráfica, ¿no? Sí, una novela gráfica en el 2015 que fue en su año la más vendida, uno de los libros más vendidos del año. Después se ha sacado al teatro, que también nos fue muy bien, con 11 artistas en escena. Yo estuve de productor, dirigido por Herbert Corimanya, y bueno, hemos tratado de sacar adelante también la versión de Barrunto. De Barrunto, ahorita, yo te comento, se está llevando esta adaptación del teatro, se está llevando al radioteatro. Lo vamos a hacer en episodios para podcast, y bueno, estamos produciendo todo eso porque es también un desafío, y bueno, y también produciendo una obra de teatro aliancista, que va a tener un fragmento de Barrunto y va a tener unos guiones de César de María, que es un gran dramaturgo peruano y que también tiene algunas historias de teatro inspiradas en Alianza Lima, ¿no? Entonces, yo sigo ahí vinculado, no es que sea un barrista, pero sí, a mí Alianza Lima me identifica como artista, ¿no? Parte de mi expresión está vinculada a ese entorno, al mundo del fútbol. Siento ¿no? que los que de pronto no sienten ninguna atracción por el fútbol no pueden comprender esa pasión, ¿no? Y quiero compartir otra parte de tu libro, donde justamente hablas de lo que significa esa pasión, que no es solamente el gol que meten en un arco, ¿no? O ver gente que corre en una cancha, sino es lo siguiente, ¿no? Que lo dice Juan José, dice: cuando uno grita un gol, no celebra el tanto a favor de su equipo. Cuando uno grita un gol, ha recordado que la semana se ha salvado, que los lunes serán, esta vez sí, mejores, que podemos sonreír a pesar de la tragedia, que cada minuto que pasa se acerca el título y en otros años sonreiremos de simplemente salvarnos de la baja. ¿Qué más da si comemos pan o caviar? Al final nos moriremos de hambre, igual es en el fútbol. Los que se ríen se olvidan que junto a él está el guardián de su casa o el amante de su esposa. Igual se abrazan a la ilusión de sonreír. Bueno, esa pasión del fútbol, ¿no? Que está más allá de pronto del mero deporte, ¿no? Que es una pasión que también está en la literatura. Sí, bueno, el tema de Alianza te lo he comentado alguna vez, ¿no? Hay algo que lo identifica a nivel mundial, que es la tragedia, ¿no? No la tragedia de los partidos perdidos, ¿no? Que le puede ocurrir a cualquiera, en el juego de la vida, digamos, ¿no? Pero a la Alianza se le murió un equipo, claro, ¿no? Después se murió un capitán, ¿no? Ha habido un futbolista también que es un tío mío, que es Roberto Cucurucho Rojas, que murió en un accidente también, marcador derecho de la Alianza Lima. Ajá. Y que sus hijos son grandes empresarios, incluso uno radica en Estados Unidos teniendo un cargo diplomático muy importante. Uh-huh. Entonces es gente que pienso que identifican a la Alianza, identifican la cultura, al Señor de los Milagros, el Cristo Moreno, las previas de que ahora se vende anticucho, se escucha salsa, muchas veces salsa dura, también se escucha chicha, a veces se pueden escuchar reggaetón, pero es parte de lo que emerge, ¿no? Y eso me parece que es la cultura viva, ¿no? Y lo negativo de esta cultura viva, pongamos los barristas, la parte de las muertes que a veces también ocasionan estas hinchadas. Sí. ¿Cómo ves ese tema, por ejemplo? Bueno, para mal, el libro en el 2009 se volvió a sacar una edición, ¿no? Y después han salido más ediciones por el tema de la violencia precisamente, ¿no? Yeah. Aunque es lamentable, pienso de que cuando yo escribí Barrunto todavía no existían estos niveles de violencia que hay actualmente, ¿no? Que ya colindan con el sicariato, el secuestro, ¿no? Pasamos a ver de unos barristas que en los 70s u 80s eran simples hinchas que se organizaban para ir a ver a su equipo, uh-huh, ahora a llegar a peleas o disputas donde hay muertos, corre mucha sangre, no solo entre equipos rivales, sino entre grupos dentro de la propia barra, ¿no? Entonces eso se ve ahora actualmente en los partidos de la Alianza, ya llevan más de 2 años totalmente divididos, lo cual es lamentable, y yo pienso de que debería primar la paz. De mi parte, y yo sé que hay algo que no les va a gustar mucho a la gente de la Alianza,
A mí me gustaría que existan los partidos con 2 barras. Me parece un absurdo tener un partido de fútbol con una sola hinchada. Me parece que era más variopinto, más bello cuando habían 2 hinchadas. Y yo nunca me voy a olvidar, porque me llevó mi padre y fue el que me inculcó este aliancismo. Ajá. Que una vez en el estadio de Matute, del cual mi padre es socio fundador, le ganamos 6-3 al clásico rival, a la U. Ajá. Y con 2 barras, y fue una fiesta quizás una de las últimas que yo recuerde. ¿Y qué piensas del apagón que hizo Alianza frente a la U hace poco? Nefasto. Un hincha como tú, como digamos que eres tan sí, pegado al... No, nefasto, pienso de que hubo una mala decisión y que bueno, ya han pagado de alguna otra manera en la vía civil, y también el club fue suspendido. Pero más allá, yo como comunicador, el hecho de que la BBC de Londres haya mencionado, ha puesto a la Alianza Lima con la palabra como picones, malos perdedores, me parece fatal. Eso no tiene una valoración, es invaluable esa pérdida, ¿no? Es una marca que se ensució por una decisión de algunas personas que están erradas, que tal vez les gana la pasión del fútbol. Y hay algo que yo he entendido hace unos días, ¿no? En este país la gente se ha ideologizado, pero también se ha idiotizado, ¿no? Y ahí ya tú puedes identificar quiénes se han idiotizado más que ideologizado, ¿no? Dime, Juan José, volviendo a la literatura, ¿cómo trabajas con el tema editorial? Yo veo que eres autor sobre todo de Barrunto, que digamos tu caballito de batalla. ¿Cómo mueves tu libro? ¿Las editoriales te buscan para publicarte? ¿Tú mismo lo vendes? ¿Cómo es ese trabajo, digamos, el escritor con el público? Mira, yo creo mucho en el emprendimiento, sobre todo en el país. Por eso valoro lo que tú haces también con tus publicaciones. Claro. Que no esperas que venga una gran editorial y que tengas que estar sometidos a ellos para que te puedan publicar, ¿no? Hay que seguir emprendiendo. La voz va madurando en la medida que tú publicas y vas intercambiando opiniones, o vas encontrando voces críticas que te permitan ayudar a crecer. Eso solo te lo permite publicando, ¿no? La gente que está esperando el momento de que venga la suerte, no sé, no me ha tocado. Yo soy alguien que realmente trabaja mucho en el tema de hacerlo por mí mismo. Ojo, o sea, trabajo con editores, obviamente, pero el tema editorial, a Dios gracias, ya de hace algunos años, ajá, trabajo con Francisco León, editor, ¿no? Que me ha apoyado en las últimas ediciones de Barrunto, me ha apoyado con la novela Me voy a vivir y regreso, con El emprendedor de las 1000 caras, que es un libro que no es literario precisamente, es para un público más de emprendedores, y ajá, también nos ha ido muy bien ahí. Entonces, yo confío mucho en el emprendimiento cultural. Sé que en el país hay muy buenas editoriales peruanas que no necesariamente están en el top, digamos. Y por el lado de la venta, yo apuesto por el telemarketing, apuesto por las redes sociales. Ya no me quita el sueño, tal vez antes sí, de estar en las grandes librerías, estar ahí apretado con mi libro raquítico frente a grandes estrategias de marketing de los grandes autores. Te aplastan. Prefiero moverme por las redes sociales y venderlo yo directamente. Agarro mi bicicleta y hago mi delivery. Y si está muy lejos, lo mando por un courier, ¿no? Y si está fuera de Lima, hay un costo mínimo, el libro sale. Y yo vendo libros a nivel nacional, mando libros también al extranjero, pero todo eso a través de redes sociales. Apuesto mucho por eso. O sea, tú de frente trabajas con el lector que desea tu obra y se lo envías. Sí, me ha ido muy bien. Una buena forma también de darle un poco la espalda a todos estos intermediarios que a veces, como bien dices tú, agotan de pronto la ganancia. Dejarlo en una librería, como tú bien dices, puede que se pierda el libro y a veces ni siquiera uno gana nada. Entonces, más que nada la visibilidad. Un cálculo simple: cualquier gran editorial te hace un contrato, te va a pagar un adelanto, ¿no? Que puede ser una plata que tal vez te puede sorprender al comienzo, claro, pero que en el mercado local no es mucho en realidad. Te ofrecen regalías, pero un porcentaje. Cuando yo vendo mi libro,
yo he invertido mi plata en cada página, en comprar mi papel, en irme al centro de Lima, cortarlo, imprimirlo, Claro. pegarlo, o coserlo según la calidad que uno quiere, ¿no? Yo decido qué calidad quiero ofrecerle, trato de darle lo mejor, pero siempre tratando de emprender, ¿no? Porque a veces también uno no tiene gran capital y tienes que hacer malabares, pues, ¿no? Entonces, yo cuando lo vendo directamente hacia el lector, me gano el 100%. Entonces, no hay forma de que pueda competir, salvo que sea una gran estrategia. Vamos a sacar, pues, 15.000 ejemplares, vamos a hacer una distribución a nivel nacional. Ofertas de editoriales grandes? Jamás, que te han propuesto? No soy alguien que anda metido en los cócteles. Cuando digamos. Barrundo se publicó, yo supe que gente como Iván Tais te invitaban a sus programas, tuvo su hueco en su momento. Sí, lo cual agradezco, y claro. hasta ahora se mantiene, ¿no? Como un libro que de pronto es como un clásico de los 90, digamos, ¿no? Como Ciudad de M de Malca, ¿no? Como los libros de Matacabros de Sergio Galarza, ¿no? O el libro de Rilo, entonces ahí también está Barrundo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, qué honor que me pones ahí también en una palestra que también es bastante significativa de fines de los 90 Claro. y que marcan o representan lo que era la cultura, la idiosincrasia de ese momento, ¿no? Creo que todos somos de alguna u otra manera hijos de Jaime Bailey también, Jaime ¿no? Con Bailey, sus primeras novelas claro. que representan o identifican esa Lima, ese Miraflores decadente, ese centro de Lima, ¿no? Esas cosas que después uno empieza a llorar porque ya no existen. Yo personalmente cuando estudiaba periodismo, Ajá. me iba de la Plaza San Martín y me iba a un bar al último piso del edificio donde está el bar Yacana, Claro. ¿no? Y vendían menú, me acuerdo. Podíamos tomar unas cervezas a precio pues de bodega, ¿no? un bar cultural clásico, digamos. No, era una fonda, no pero era íbamos todavía. Ya, los ya. periodistas, porque Ajá. tenía una vista maravillosa, pues, de toda la... Eso ya está cerrado ahora, ¿no? Pero en ese tiempo todavía se podía, ¿no? Ahora todo eso está saturado de turismo, ¿no? Ahora hay discotecas en esa zona, ¿no? Bien, y ya para entrando a este siglo, te has dedicado a la música, te has dedicado también a tener un programa donde transmites tecnología, y ahora te vas a Luxemburgo. Bueno. Ese viaje, ¿qué tanto significa para, digamos, tu carrera de escritor? Cuéntanos más sobre este... Te vas ya en unos días, según lo que nos cuentas. Sí, bueno, primero tengo que agradecer a mis auspiciadores que han permitido de que pueda estar invitado y que pueda participar, concretar mi presencia. La invitación fue como escritor porque formo parte de una delegación de escritores peruanos que están participando, como está el escritor David Flores Heredia, que es escritor peruano, pero radica en México, ya está allá. En Luxemburgo está Alessandra Pacheco, que es la escritora joven de Pichanaki, Sí, sí. y también ya llegó a Luxemburgo, están ya formando parte de una serie de actividades en las cuales yo también estaba invitado, pero por temas de trabajo voy a tener que ir unos días después, pero a lo que sí voy a participar, además de mis libros se van a vender en el estante de cultura peruana que va a haber ahí en esta Feria Mundial de las Migraciones, que es el 15 y 16 de marzo. El 16 de marzo tocan Los Viejitos de Barrón, un show en homenaje al centenario de Nicomé de Santa Cruz, porque Los Viejitos de Barrón y Palomino, que es un artista plástico afroperuano, ¿no? En algún momento nos fusionamos como musicalmente, hicimos un contenido que se llama Afropunk y que se va a presentar allá, ¿no? Estamos ya confirmados en el line-up y eso, yo llego, vamos a tener 2 shows más, uno en un colegio, para un público diverso, donde vamos a presentar nuestros libros y va a haber un show de Palomino y Los Viejitos de Barrón. Vamos a tocar en un bar también y después y el día central en el festival ¿no? de Luxemburgo, ¿no? Que es el Festival de las Migraciones. Vamos a estar en el escenario grande y bueno, presentando la cultura y representando a la cultura actual sobre todo, ¿no? Dirán algunos, no, estos son unos profanos, Ajá. que están llevando el folclore, lo están llevando al tacho basura, pero bueno, es parte de el que no arriesga no gana, así que estamos ahí. Y curioso Luxemburgo, ¿no? Me parece un lugar exótico. No conozco escritores, por ejemplo, de Luxemburgo. Si me dicen ahorita, ¿tú conoces alguno, Juan José? No, y menos, y si lo aterrizamos al tema del fútbol, Luxemburgo es una selección malísima, ¿no? Le meten 7, 8-0, entonces, pero Bien. algo que sí, vamos a ir a la casa de Víctor Hugo.
porque Víctor Hugo vivió en Luxemburgo en un castillo, entonces genial. Vamos a ir a visitarlo. De mi parte te deseo lo mejor en este viaje. Gracias. Sé que te va a ir genial y nada, ya saben, pueden conseguir la literatura de Juan José Sandoval por sus redes sociales, agregándolo y preguntándole para que lleguen a leer Barrunto, que yo tengo una edición sui generis en tapa dura. Bueno, te agradezco la oportunidad de conversar. Maestro, muchas gracias. Vamos hablando. Muchas gracias. Suerte. Vamos con el siguiente invitado. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La actualidad del Perú en política. Bien amigos, ahora llegamos a nuestra última entrevista. Cuando hay que celebrar algo, amigos, en público hay que decirlo de manera clara. Y quiero celebrar este libro que se acaba de publicar en Tusquets, que es una editorial muy importante a nivel internacional, que es del escritor, novelista Yemi Tineo Mulatillo, quien está con nosotros. Nos va a hablar sobre este libro, pero como les digo, es una bomba, ¿no? Es un libro que todos los que somos lectores en el Perú nos sorprende cómo nuestro amigo Yemi ha pasado de publicar en Watanabe, que ganó ese concurso, a publicar en Tusquets. Es como un salto, digamos, de un lugar a otro muy olímpico, ¿no? Bueno, quiero empezar, Yemi, contándonos, quiero que nos cuentes ¿cómo ha sido para ti, digamos, pasar de Watanabe, que es un concurso nacional, a quedar finalista en un concurso Clarín a nivel Argentina, a Latinoamérica? Sé que entre jurado estaba Alberto Fugué, que es un escritor que todos conocemos. ¿Qué ha significado eso para ti? Y por otro lado, ¿qué hay detrás de eso, no? Porque sé que hay trabajo detrás de eso. Mucho trabajo, tal vez. Claro, hay mucho... Bueno, Julio, gracias por la invitación. Y hay mucho trabajo bajo las sombras. Claro. Porque no es que yo me haya puesto a escribir estos 2 libros de porrazo y ya me salieron y entonces empiezan a ganar concursos. No, claro. Es así, ¿no? Hay muchos años en mi infancia leyendo la Biblia, luego a partir de 2012 escribiendo bajo las sombras sin que nadie te preste atención, enviando los textos a diferentes editoriales y prácticamente siendo rechazado en todas. Hasta que en el 2022 me llamaron, yo pensé que también era broma, me estaban jugando una mala pasada porque mandaba mis libros y varios amigos ahí que estamos bajo las sombras se enteraban que yo mandaba mis libros a concursos, me llamaron y me dijeron, has ganado el premio José Watanabe Varas. Bueno, luego me di cuenta que no estaban bromeando, era cierto, cuando ya la Asociación Peruano-Japonesa anunció que yo era el ganador y prácticamente ellos me dieron una nueva existencia, bueno, simbólica, pues, ¿no? Claro, porque claro. Antes de ese premio yo estaba en la nada. No, y es sorprendente porque ganas el Watanabe y luego quedas finalista en el Clarín, ¿verdad? Sí, ya tenía los 2 libros terminados en el 2022. Ajá, 22. Pero mi libro, Los sacrificios de la carne, se desmarcó de este hermano mayor. En realidad es el hermano mayor. Era una unidad, digamos. Claro, era una unidad, claro. Primero estaba escribiendo este libro, pero el hermano menor
los sacrificios de la carne ganó el premio y entonces prácticamente solo hizo su camino, se publicó, tuvo cierta resonancia, lo comentaron bien, decían que era un buen libro y a mí me da miedo con este libro. Por eso es que lo guardé. Lo estuve corrigiendo hasta que por fin lo mandé a un concurso en Argentina y ahí quedó entre los 7 finalistas de 651 novelas que fueron enviados por escritores de España, de todo el mundo. De todo el mundo. Con Mariana Enríquez, nada menos de jurado, Samantha Echewill y Alberto Fuguet. Pero quiero indagar más en ese Jamie Tineo que germinaba, ¿no? Ahora eres una revelación para la literatura de nuestro país, pero quiero un poco indagar cómo fue esa etapa del fracaso, esa etapa del no ser publicado, del saber o no saber si tu destino era escribir, ¿no? Porque creo que en el Perú el gran reto es mantenerse escritor, ¿no? Creo que muchos abandonan la literatura, entre los 20 y 30 años muchos desertan y tú a tus 39 años acabas de publicar un libro en Tusque, cosa que a veces hay gente que nunca lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso anterior a este éxito? Y ese detalle, es algo que también me dicen siempre, tú has publicado y prácticamente lo único que has hecho es escribir. O sea, he estado escribiendo durante mucho tiempo en silencio, he estado trabajando solo prácticamente, pero lo único que he hecho es, enviar a concursos, ¿no? Como que no has buscado, digamos, a veces uno puede pensar que la gente publica en estas editoriales porque busca de pronto un padrino. Exactamente. O buscas de pronto el arribismo, ¿no? Y de repente quieres hacerte amigo de ciertos autores para que te abran la puerta, ¿no? En tu caso solamente escribiendo has logrado esto. Claro, eso es exactamente lo que quería decir. Y además tú no vienes de Lima, tú vienes de una parte de la selva, digamos, Moyobamba me parece. ¿Cómo fue esa etapa? Tú estudiaste ya en la Universidad de Moyobamba también, me parece. No, yo estudié acá ya. Claro, más o menos yo me identifico en realidad con la historia de mi padre. A veces yo siento que me he puesto a competir. Es más, a veces salgo perdiendo en esa competencia. A mi edad mi padre ya tenía 4 hijos, tenía una casa, ya tenía una profesión, ya estaba económicamente estable, ¿no? Bueno, yo no he logrado eso todavía. Entonces, pero sí me siento más o menos una especie de competencia con mi padre, porque mi padre también era ese que llegó a la selva y de la nada empieza a progresar, pues, ¿no? A encontrar su camino. Entonces, yo por ahí más o menos me identifico y no me siento que haya logrado mucho tampoco, pues, ¿no? Porque en el fondo esto no da dinero, no da estabilidad económica, ¿no? Hay que seguir esforzándose el doble para poder escribir, ¿no? Por ahí más o menos. Bueno, entrando a tu libro, yo estaba revisando, lo estaba leyendo la novela, el tema del profesor, ¿no? Es la historia prácticamente de un profesor, sus vicisitudes, cómo él también quería ser escritor, cómo cuando él llega a Lima, lo que él pasa, el hambre, estos cuartos que alquila, donde de pronto no había una comodidad ni siquiera para ir al baño. Hay partes que me recuerdan mucho al libro de Osvaldo Reynoso, El escarabajo y el hombre, ¿no? Donde se plantea la cuestión de que el escritor es como una especie de escarabajo que hace una bola con sus excrementos, con sus propias demonios, digamos, y construye una obra, ¿no? Siento que tu obra tiene algo de Reynoso, ¿no? Algo de construir con tus demonios y además exploras, digamos, temas que difícilmente van a poder ser llevados a un colegio, ¿no? Es una obra para un público mayor, partamos de eso, digamos, para adultos, donde exploras el sexo de manera frontal, la parte, digamos, escatológica. Todos estos temas, ¿cómo han ido fermentándose en tu propia obra? Yo me di cuenta que ir a defecar, los fluidos, son parte de la cotidianidad de las personas. Entonces me di cuenta, pero me dio el impulso, Joyce me dio el impulso, pero también las lecturas de la infancia, el de Camerón. Cuando estaba escribiendo estos libros dije, ¿por qué no escribo como ellos, no? Y también advertí que ahora que está de moda el mall, que se están cayendo pedazos, entonces me di cuenta que la mayoría de gente va al mall y va a comprar o a demostrar felicidad, ¿no? A demostrar bonanza. Pero ustedes, acá después que ibas al baño, ¿no? A los claro. Pero hay un mundo en el mall, de la gente que va a defecar. A defecar al mall, ¿no? Sí, entonces esa parte. Se me ocurrió, entonces empecé a escribir sobre eso, ¿no? Y me parece que está chévere porque... Y no olvidemos que en el Perú alguien que también habla de defecar es Vallejo, ¿no? Trilce empieza hablando de la César, claro, ¿no? ¿Quién hace tanta bulla? ¿No? Claro. Estaba un epígrafe en uno de los cuentos de la segunda parte de César Vallejo, ya. Pero no sé por qué lo quité, cosa que me parece que fue un error, pero bueno, no está. Pero me desmarco de Reynoso, porque aquí es más visceral, ¿no? Porque es
profesor o el personaje de la segunda parte del libro envolviendo su propia mierda. Él le han dicho que lleve, tiene que ir a hacer sus análisis, ¿no?, de heces, entonces todo ese proceso de seleccionar, de recoger las heces, envolverlas, meterlas a la mochila, está en el libro. Claro, ¿no? o sea, cuando uno de repente lea la obra de Tineo, va a encontrarse con escenas así, ¿no? O sea, escenas donde un hombre, prácticamente todas unas 20 páginas son el tema de las heces, ¿no? Y siento que es arriesgado porque en el fondo, como bien lo dices, no tomamos en cuenta esa parte corporal, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos en una época más de intelectual, ¿no? Y siento que también eso viene un poco, pienso, porque eres una persona que viene también de una parte peruana que también tiene mucho lo corporal, también como un estado, digamos, la selva, lo corporal, el sudor, ¿no? ¿Hay algo también de eso, tal vez en tu...? Claro, la primera parte yo quería que se note el sudor amazónico. Ajá. Claro, es un libro, Dos hombres felices es un libro que tiene bastante sudor, tiene música, tiene la mitología. El color local, digamos. Claro, ¿no? el color local. Sí. Pero de allí yo quería dar el salto hacia Lima. Claro. Pero quería ver Lima a partir de una manera que la mayoría no se da cuenta, ¿no? Que es a partir de las letrinas. Y el personaje, no yo, claro. Porque ahora todo el mundo dice, no, es tu historia. No, sí. A partir de que está escrito ya esto es ficción, ¿no? Claro. Entonces el personaje se da cuenta que aquí en Lima los espacios son tan reducidos y entonces pareciera que tú defecas, duermes, comes en el mismo lugar. Entonces estos fluidos se mezclan, estos sonidos. Y más para un provinciano que claro, no tiene de pronto una casa grande y nada, ¿no? Claro. Ninguna comodidad tal vez. Claro, en la provincia tú no tienes comodidades en la provincia, los servicios básicos están un desastre, pero te vas a defecar en el monte, solito. Claro, quizás tranquilo, espantándote de los zancudos, pero acá todo se comunica, todo está interconectado, y entonces esa realidad le parecía chocante al personaje, ¿no? Y entonces la cuenta, pues la narra, ¿no? Claro, o sea, meterse a hablar de lo que de repente puede ser pudoroso para otros escritores, ¿no? Claro, ese detalle también yo me he dado cuenta después. Estaba leyendo el de Cameron, estaba leyendo a Joyce, ¿no? Y me dije, estos patas no son grandilocuentes. Entonces dije, ¿por qué? La literatura no tiene que ser solemne, no tiene que ser, hay que bajarle un poco los humos y hay que escribir con el cuerpo, ¿no? Claro, hay que escribir con los sudores, con las heces. Otro autor que también veo en tu obra es Dostoyevsky, ¿no? Exacto. El tema justamente, Raskolnikov aparece como título de un capítulo, pero también Dostoyevsky, que es el tema, digamos, de la calle, la violencia, un poco lo urbano. Y es el tema de alguien que se está matando también, pero se está matando a partir del contacto con la ciudad y con la mugre de la sociedad, y también con aquello que no puede evadir, que son las obligaciones sociales, pues, ¿no? Porque él quisiera estar escribiendo, pero no lo puede hacer porque tiene que estar, tiene que estar trabajando, sus hijos, su esposa, y esa es la prisión que él tiene. Ahora, Jamie, cuéntame la parte sexual de tu libro. Yo siento que hay una sexualidad bien desinhibida, hablas mucho hay escenas eróticas. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, un escritor como Bryce Echenique decía que él era pudoroso para esas escenas. En cambio, siento que en Vargas Llosa o un Reynoso son mucho más abiertos, ¿no? En tu caso eres explícitamente abierto con el tema erótico. ¿Cómo ves esa cualidad en tu arte, por ejemplo? ¿Sabes de dónde encontré el erotismo así de forma libre? En la Biblia. Pareciera mentira, pero tras leer varias veces el Cantar de los Cantares, me di cuenta que había sexo oral. Mi amado es para mí como un manzano, me arrodillo bajo su sombra, su fruto es dulce a mi paladar. Claro. Entonces, diablos, si en la Biblia está esto, dije, ¿por qué no puede estar en mi libro? Entonces, mi primer impulso para escribir así fue la Biblia. Entonces, bueno, vayan a la Biblia, la culpa la tiene la Biblia. Claro. De mi atrevimiento la culpa la tiene la Biblia, ¿no? Entonces, y también ese deseo de escribir con el cuerpo, pues, ¿no? Y de hacer aquello que mis contemporáneos no están haciendo, porque me di cuenta que la mayoría estaba con esa onda de las peleas de barrio, las barriadas, de contar su vida personal. Y dije, ¿y si yo voy a dar la apariencia de que estuviera contando mi historia personal? Pero en realidad no. Ya lo he dicho en otras partes, todo lo que se narra aquí, el cuerpo no resistiría, pues, ¿no? Porque son situaciones bien degradantes. Y por otro lado, me imagino que tu pareja también se resentiría al leerlo, tal vez, ¿no? Podría pensar que tienes ¿no? Pero bueno, claro. Sí, hay que separar al autor de la ficción, ¿es cierto? Claro. Ahora, algo también que estaba pensando era,
cuéntanos cómo ha sido el tema con Tusquets. Tú quedas finalista en el CAIN, este premio en Argentina. De pronto, el premio como finalista no te publicaban, me parece, ¿o sí? No. ¿Alguien te contactaron acá en Lima? ¿Cómo fue todo el proceso de publicarlo en Tusquets? No, ya antes de quedar finalista con el premio Clarín, yo tenía un contrato con Tusquets. Ya. Entonces el libro ya iba a salir un año antes, pero yo estaba todavía indeciso, ¿no? Decía, voy a corregirlo un poco más. Este de acá lo tenías, digamos que el contrato vino después de Watanabe, digamos. Sí, después de Watanabe, el editor Víctor Ruiz me dijo, ¿tienes otro libro? Sí. Yo se lo envié y me dijo, ya, sales conmigo. Y me firmó el contrato rápido. Pero yo estaba inseguro. Me dijo, no, tu libro es bueno, lo vamos a publicar. Pero yo le decía, no, voy a corregirlo un poco más, y tenía miedo. Hasta que quedó finalista y dije, ya, no más excusas, y salió, pues, ¿no? Así fue. Dime, y a nivel formal, entrando otra vez al texto, a nivel formal, ¿tú no usas de pronto los guiones en tus diálogos? ¿De dónde nace ese juego, ese cambio, digamos, textual? Yo estoy amigo de Katia Dagui últimamente, me di cuenta que ella no usaba los guiones. Claro. Entonces, pero hay otras, Laura Restrepo tampoco los usa, y Corban McCarthy tampoco los usa. Por ejemplo, su novela La Carretera. Entonces, a partir de allí... O Saramago, ¿no? O Saramago, que tampoco usa guiones, ¿no? Pero fue una decisión de estilo también, ¿no? Porque yo quería hacer algo distinto, pero bueno, eso distinto que era en el año en que empecé a escribir, en esa época, ahora me doy cuenta que se está volviendo bastante común. Estaba leyendo textos, todo el mundo ahora escribe. Ahora todo el mundo escribe, sí. Bueno, Jimmy, en realidad tenemos para mucho más rato. Te agradezco que vengas a traernos para mí una gran noticia, ¿no? Que estés publicando en este editorial. Yo me sorprendí bastante y te felicito al público. Espero que más personas a través de esta emisión lleguen a tu obra. Y cuéntanos, me imagino que está pues en todas las librerías de Lima, Crisol, Libero, lo pueden conseguir por ahí, ¿verdad? Claro, ya está en todas las librerías de Lima. Cómprenlo. Acérquense al libro, critiquen, no necesariamente tienen que elogiarlo, si no les gusta, díganlo, para eso están los libros, para discutir. Bueno, genial, te agradezco, y vamos con la última parte entonces de Café Barco. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación, lo mejor del fútbol peruano, líderes de opinión, con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por Nacional TV Perú.
¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Bien amigos, vamos con la última parte del programa, la sección de comentarios de libros. Vamos a empezar con una obra que pertenece al escritor Enrique Verástegui, Phil Speed Quijote Rosas, un libro muy breve, pero que nos muestra pues una etapa de Verástegui que quiere dar un homenaje al Quijote, ¿no? Pero lo hace a través de una obra que es como una suerte de obra de teatro que se desarrolla en el Parque Neptuno de Miraflores, donde dos jóvenes dialogan sobre la lógica y al dialogar sobre la lógica pues trasladan estas cuestiones, digamos, de pensamiento al Quijote y a Sancho Panza o a Cervantes en la literatura, ¿no? Una obra que nos muestra el rigor que hay detrás de este escritor que es Verástegui, que muchos conocen por un solo libro, que es Los extramuros del mundo, pero que es inagotable, ¿no? Una de sus obras, digamos, últimas, breve, pero con una contundente estructura y con un mensaje donde junta incluso la programación de las computadoras, ¿no? Entonces, toda esta cuestión, programación de computadoras, Cervantes, la lógica, literatura y todo envuelto en un teatro, ¿no? Dentro de esta obra que yo recomiendo, que es Phil Sleepy Quijote Rosas. Bien, revisando mi biblioteca, llegué a encontrar otra vez este libro de Roberto García de Mesa. Él es un poeta, dramaturgo, novelista español, autor de más de 40 libros, que hace unos años me mandó esta publicación, me la mandó a casa y la leí en su momento, me encantó. Es un poema largo de 70 páginas, con un estilo bastante fluido, donde el autor recorre temas como qué es la poesía misma, qué es el arte. En una parte dice, la poesía siempre ciega, la belleza también, así que el estado natural acaso sea este, ¿no? Es un libro muy bueno, que he vuelto a leer antes de venir al programa y me sigue causando la misma impresión. Yo lo acerco, salvando las distancias, a libros como Altazor de Huidobro, Piedra de Sol de Octavio Paz y también, ¿por qué no?, a La tabaquería de Pessoa, ¿no? Poemas de largo aliento donde los autores intentan pues englobar todos los temas, ¿no? En este caso, Roberto García de Mesa lo hace con un lenguaje muy fresco, muy posmoderno y en general bastante incisivo. Y el tema de fondo es como el título de la obra, ¿no? Tiene que ver con todo lo frágil que es la vida, ¿no? Lo frágil que es también la existencia, que creemos pues que es tan de pronto duradera, ¿no? Bueno, recomiendo también la obra de Roberto García de Mesa sobre la naturaleza de la fragilidad. Un buen libro para leer poesía española de estos tiempos. Y cerramos el programa comentando este clásico de Tolstoy, ¿no? El conde León Tolstoy. En su última etapa, como ustedes saben, Tolstoy tiene una etapa de juventud donde desarrolla una obra inspirada en su propia vida, luego tiene una obra, digamos, ya más adulta, donde está La guerra y la paz, etc. Y la última etapa, donde se vuelve más moralista, una suerte de anarquista cristiano, escribe obras como esta, ¿no? Sonata Kreutzer, que está inspirada en la obra de Beethoven. Y ese es un libro fantástico, yo diría que es el estado de esplendor de este autor. Y es una obra que se encierra en la confesión de un asesino. Un hombre mata a su mujer por diferentes motivos y es la confesión que hace a un pasajero en un tren de una ruta a otra. Y esta confesión sirve para que articule un mensaje de crítica a la sociedad contemporánea, al matrimonio, al amor, a las cuestiones de pronto que unen a las parejas. Es una obra que tiene un mensaje abiertamente cuestionador de pronto del matrimonio, ¿no? De Tolstoy de alguna forma pone en este asesino una voz bastante autónoma, y cito unas partes para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, dice lo siguiente, dice: es asombroso cómo nadie quiere aceptar la realidad. El hombre quiere gozar sin preocuparse de la ley de la naturaleza. Todos los médicos lo saben, pero se lo callan. La gestación interrumpe el placer y el hombre apela a todos los medios para evitar ese impedimento. O sea, impedir de repente la gestación de una mujer. Bueno, es una obra poderosa. Yo recomiendo que nos metamos otra vez a la obra de este autor,
que, como decía Roberto Bolaño, ¿no? No importa que una obra de pronto sea traducida a otros idiomas, pasen los años, si una obra es buena, va a lograr causar un impacto, ¿no? Yo he quedado profundamente tocado con la sonata del Conde Tolstoy, que me parece una obra fresca, vigente y que se lee de un solo porrazo. Bueno, con todo esto cerramos entonces el programa. Me despido, soy Julio Barco, transmitiendo desde Nacional TV Perú para todo el mundo. Nos vemos la próxima semana. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.